El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del informativo local semana a semana. Doña Fabiola Lalinde hace 33 años emprendió la búsqueda de su hijo Luis Fernando Lalinde, quien fue torturado en la vereda Verdún y asesinado por las fuerzas militares de Colombia. Es por esto que en este sector se realizó la inauguración de unas aulas construidas en su memoria como reparación de los hechos. El 2 de octubre de 1984, Luis Fernando Lalinde, joven de 26 años dedicado a la sociología e integrante de las Juventudes Comunistas, viajó al municipio de Jardín a realizar labores encomendadas por su partido político. Allí fue capturado y torturado en la vereda Verdún por las fuerzas militares de Colombia y trasladado a la vereda Ventanas del municipio de Río Sucio, donde fue asesinado y enterrado bajo un árbol. Su madre, Fabiola Lalinde, emprendió la búsqueda de su hijo llamada Operación Sirirí, que culminó en el año 1992 cuando encontró sus restos. Fabiola Lalinde busca generar conciencia para acabar con la desaparición forzada. Muy importante porque son 33 años y entonces después desde el 2013 se había empezado a ver que se hiciera alguna cosa aquí, porque me habían dicho que me iban a hacer, porque eso fue con el Consejo de Estado el que se pronunció, porque aquí no hacen nada en este país, aunque eso se había hecho y se había denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El doctor Héctor Abay Gómez fue el primero que me empezó a ayudar, porque él estaban en esa época que estaban en el proceso de paz de Belisario Betancur y él tenía que ver con eso. Y entonces cuando empezamos a buscar a Luis, que no aparecía, lo busqué a él y él me empezó a colaborar y él investigaba por un lado y yo investigaba por otro y empecé a hacer mi archivo, que ya se volvió hasta famoso. Cuéntanos un poco sobre Luis, ¿a qué se debió este asunto de desaparición? Luis estaba entonces con el proceso de paz de Belisario Betancur y los marxistas-leninistas estaban en cese al fuego, habían firmado eso con Belisario Betancur y otros como el M-19 y otros estaban, entonces él estaba haciendo un trabajo que era pues legal y le tocaba venir a esos grupos que eran guerrilleros del EPL pues a darles informaciones y como a tenerlos para cuando se desplazaran pues cómo iban a trabajar. Y en una de esas historias el ejército de un batallón número 22 de Manizales los cogió a ese grupo de EPL y hubo muertos y heridos y Luis Fernando lo mandaron y vino y encontró un herido y se quedó ahí, él siempre venía a la vereda Verdún. Y entonces se fue con el herido y al amanecer salía para la casa. Yo ya pues sabía la historia que había con el EPL y con el marxismo-leninismo y le había pedido que se cuidara mucho porque esas cosas siempre acababan con persecuciones y que me daba mucho temor porque yo desde niña ya sabía que era la violencia en Colombia porque a mi papá tocaron las chusmas liberales y conservadoras cuando yo era niña y me viene y me toca eso cuando está con Luis Fernando, que ya estaba grande y era hijo de 26 años. Entonces le pedí que siempre que fuera a salir me dijera para dónde se iba y en una conversación que tuvimos le advertí que me daba mucho temor con esas historias, pero que se cuidara y en fin, que yo no lo iba a sacar porque fuera marxista, porque bueno, que eso era cuestión de él, pero que se cuidara con la casa y eso. Y entonces habíamos quedado que él siempre que fuera a salir de la casa me avisaba y ese día me dejó razón de que tuvo que salir
pero que él volvía esa noche o al otro día y no regresó, y entonces ahí empezó mi angustia y empecé toda esa búsqueda. Y entonces en eso nos demoramos 4.428 días en la búsqueda y todo, y se supo que había sido cuál es lo del ejército, pero le cambiaron el nombre. Él estuvo donde estuve allá en la vereda Verdún, y entonces allá les tocó ver a los niños cuando lo aporrearon y lo insultaron y lo sacaron casi muerto a las 6 de la tarde, y ahí en adelante se llamó Enelia Jacinto. Y entonces lo sacaron en un camión del ejército y hasta ahí se supo de él, y después ya se supo que había sido el batallón 22 de Manizales del ejército, y también empecé a buscarlo, pero nadie sabía, nadie lo conocía, entonces eso se volvió demasiado largo. Murió el doctor Abad y entonces yo quedé muy sola, pero entonces seguí buscando y encontré ya mucha gente. Pues lo que yo he tenido de importante es que siempre encontré con gente muy seria que me ayudó, como fue la ONU y como fue la OEA y como fueron organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional y muchas organizaciones de derechos humanos, porque conocían quién era Luis Fernando. Él terminaba ese año, salía ya se graduaba de sociólogo. Las fuerzas militares, en deuda por el hecho, pidió perdón a la familia Lalinde en acto de inauguración de unas aulas en la vereda Verdún, a la cual asistieron docentes, estudiantes, autoridades administrativas y la comunidad del sector. Hoy nos encontramos en la vereda Verdún del municipio de Jardín en un acto de conmemoración muy importante para la fuerza pública, en este caso para nuestro Ejército Nacional, el Ejército del Pueblo, el Ejército de esta linda gente del sureste de Antioquia y de nuestros antioqueños, en cabeza de nuestro comandante de la 4ª Brigada, Mijal Ramírez Juan Carlos, quien por dificultades del tiempo no está acá acompañarnos, pero a la distancia de corazón está atento y presto pues para ayudar y acompañar a la familia Lalinde en estas circunstancias. Decirles que los soldados del Ejército Nacional hoy acompañamos a la señora Fabiola de corazón, porque a lo largo de la historia los soldados, con aciertos, con desaciertos, pero siempre con la mejor intención de salvaguardar la integridad, la soberanía, proteger los bienes y la honra del pueblo colombiano, hemos ofrendado también la vida y muchos sacrificios, pero a la señora Fabiola le queremos decir, en nombre de nuestro comandante general de las fuerzas militares, de Mijal Mejía, de nuestro comandante del ejército, Mijal Gómez, del comandante de la 7ª división, de la 4ª brigada, y de todos los soldados de tierra, mar y aire, de que la estamos acompañando, de que Luis Fernando no lo vamos a olvidar, de que este espacio físico va a ser un símbolo para una comunidad, para el municipio de Jardín, y aquí lo vamos a estar visitando. Esa placa que va a quedar ubicada acá en la pared, siempre va a honrar la memoria de Luis Fernando y de su familia, y también de la comunidad, pues que a quien todavía pertenece Luis Fernando. Señora Fabiola, ahora vamos a sembrar un árbol al frente de estas instalaciones como símbolo de vida, de paz, de fraternidad, de unión, como su merced lo manifestaba. La comunidad de la vereda Verdún, quienes fueron las primeras fuentes para conocer el paradero de Luis Fernando hace 33 años y quienes tuvieron el panorama del martirio de este joven, consideran que en estas aulas, víctimas del conflicto armado podrán tener un espacio de encuentro y conservación de sus historias. Son dos aulas, hay una aula que es aula para reuniones, de la cual se puede tratar reuniones de cualquier índole, viene dotada con silletería y todos sus equipos. La otra aula es como una biblioteca y salón de memorias. El direccionamiento del sistema parabólico de Jardín se fortalece con integrantes que buscan brindar un servicio con calidad a los 2.100 asociados del área urbana y rural. Es por esto que se hace extensiva la invitación a los 11 sectores del municipio para que estén pendientes y asistan a la Asamblea General que se realizará en el mes de marzo.
En el mes de marzo, la Asociación del Sistema Parabólico de Jardín realiza la Asamblea General para la elección de la nueva Junta Directiva. Para ello se requiere de los delegados de los 11 sectores. Me acompaña en este momento la secretaria Mónica Moncada Marín. Cuéntenos un poco más sobre esta actividad que se realiza. Todas las asociaciones cada año deben realizar la Asamblea General donde dan informes. Y en este año para nosotros nos toca elección de nueva Junta Directiva. Para esto, según el estatuto, debemos tener los 22 delegados representantes de los 11 sectores en los que se encuentra dividido el sistema. ¿Y cómo se hace esta selección? Realizamos unas reuniones sectoriales donde dentro de los asistentes a esas reuniones de cada sector se eligen los 2 representantes por ese sector para que asistan como delegados a la Asamblea General. Igual a la Asamblea General pueden asistir los usuarios y asociados que quieran, pero debemos llevar ya elegidos 2 representantes por cada sector. ¿Cómo se realiza la dinámica de estos encuentros? A sus casas va a llegar una citación 2 o 3 días antes de la reunión indicándoles la hora y fecha y lugar de donde se va a realizar. La idea es que ustedes acudan a ese llamado para que podamos hacer unas reuniones sectoriales pues con mucha participación y que se haga una elección de manera democrática, que se sienta pues que la gente participa y que no es pues una elección a dedo o porque nosotros queramos, sino por la participación que ustedes van a tener en estas reuniones. Además, porque estos encuentros fortalecen el funcionamiento de la asociación. Bueno, muchas gracias por su información. Esperamos que todos acudan a estos encuentros. Informó para Semana a Semana María Cristina Flores. En el regreso a clases es importante que los padres de familia tengan en cuenta espacios idóneos para que sus hijos puedan vivir y tengan los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente de sus estudios. Es por esto que el Hogar Juvenil Campesino abre sus puertas a sus servicios. Hace 46 años, el Hogar Juvenil Campesino brinda estadía a los niños y jóvenes que requieren continuar con sus estudios. Para hacer uso de este espacio me acompaña Yadis Andrés López, directora del Hogar Juvenil. Buenas tardes, cuéntanos cuáles son los requisitos que se requieren los niños. Bueno, los requisitos es ser del área rural, mayor de 8 años y estar estudiando acá en la institución educativa de San Antonio, que es la institución de acá del municipio. Cuéntanos un poquito de la vida interna de los niños. Bueno, el Hogar Juvenil presta el servicio de internos y externos. Entonces, los niños internos son los niños que llegan el día domingo en horas de la tarde y se regresan para sus casas el día viernes después de la jornada escolar. Estos son niños del área rural. Y está la modalidad de externos, que son los niños que llegan después de la jornada escolar, se les ofrece el almuerzo, el apoyo y el acompañamiento para la elaboración de tareas, hay una sala de sistemas con internet y el apoyo y el acompañamiento para la elaboración de tareas y el material también para dichas tareas. ¿Cómo es la cotidianidad del hogar? Bueno, los niños en horas de la mañana se levantan, está el cuarto de las niñas y de los niños independiente, se organizan, acá hay una señora encargada de la alimentación y la organización pues del espacio. A las 6 ya se les tiene el desayuno organizado, ellos se van para la institución educativa, regresan, el almuerzo es de 12:30 a 1:30, entonces ellos almuerzan, se cambian el uniforme los que son internos, elaboran un aseo que se les pone a hacer porque acá la idea es también tener bases en valores y en disciplina para los estudiantes, entonces ellos elaboran un aseo general donde cada uno desempeña una pequeña labor y de 2 de la tarde a 5 de la tarde es el horario en el que ellos desarrollan las tareas. Los niños que no tienen tareas entonces se ponen a leer un libro, estudian inglés en el computador, en fin, se hacen ocupación de este tiempo libre
y ya a las 5, de 5 a 6 de la tarde, es una hora que ellos tienen libre donde juegan un deporte o baloncesto, voleibol, microfútbol. Hay una sala de juegos donde hay mesa de ping-pong, juegos pues de mesa, y ya a las 6 de la tarde se reza el rosario. A las 6:30 la comida, de 6:30 en adelante es tiempo libre para ellos, a las 8:30 deben estar en los cuartos organizando útiles y uniformes para el día siguiente, y a las 9 de la noche se apagan las luces. Acá queda la señora que está durante todo el día con ellos, y yo regreso al día siguiente. Los niños externos vienen a la hora del almuerzo, almuerzan, también hacen una labor acá en el hogar, las tareas, y ya ellos se regresan para la casa. Hay jóvenes que no tienen la posibilidad económica, por eso es que se vinculan a algunas personas para hacer lo que es llamado padrinos. Sí, hay muchas personas de buen corazón que se acercan al hogar y generan este aporte económico para que los niños puedan estar acá. Pues el hogar juvenil es una institución que no tiene apoyo económico de ningún otro ente, ni gobernación, municipio, iglesia, nada, es con recursos propios. Entonces acá se presta servicio de hospedaje y se tienen unos arrendamientos, con eso se hace como el sondeo del balance de cuántos los gastos anuales y cuántos niños podemos tener al año. Entonces, por ejemplo, en la actualidad la planta física tiene una capacidad para 60 niños, pero económicamente este año vamos a poder tener 30 niños, vamos a tener 15 internos y 15 externos. Los niños internos ya el cupo está, y los externos todavía tenemos unos cupos. ¿Por qué? Porque la mensualidad, la mayor cantidad de dinero la cubren los padrinos, que son 30.000 pesos mensuales. Entonces también es el llamado a esas personas de buen corazón que le aportarían a un estudiante para que pueda estar en este lugar y pueda seguir sus estudios. Entonces el padrino se vincula con ese aporte mínimo de 30.000 pesos mensuales. Bueno, y si alguien quiere venir a padrinar a un niño, ¿qué debe hacer? Primeramente, pues un bienvenido que quiera hacer esa labor, y ya nos daría sus datos, nombre, teléfono. Uno le dice qué niños requieren ese apadrinamiento, porque recordemos que la mayoría de niños que hay acá son niños del área rural, donde el papá se gana un jornal diario, entonces no se puede decir que tiene 150.000 pesos, que es la mensualidad total para estar acá en el hogar. Entonces él se acerca. Uno le dice cuáles son los niños que requieren esta ayuda. Hay personas que dicen, los escogen, una niña, un niño, o dicen que cualquiera, y uno sabe pues la necesidad de la familia, entonces uno le designa el estudiante. Háblenos sobre esos encuentros con otros hogares campesinos. Bueno, nosotros hacemos parte de la fundación, o sea, estamos vinculados a una organización de segunda fase, la Fundación de Hogares Juveniles Campesinos, y esta fundación anualmente hace un encuentro de hogares juveniles. Entonces escogen jóvenes de cada hogar juvenil. En el Colombia son como 80, hay un municipio donde se encuentran a hacer actividades deportivas, lúdicas, de recreación, y los estudiantes van y participan, hacen enlaces de amistades muy bonitos, aprenden y les sirve para el crecimiento personal de ellos. Se participa cada año en estos encuentros. ¿Cuáles son los horarios del hogar juvenil? Bueno, los horarios, como yo le dije, entonces ellos se levantan 5:30, 6 de la mañana, según los que unos que entran a las 6:30, otros a las 7, entonces dependiendo del horario escolar. El almuerzo está disponible desde las 12:30, de 2 a 5 de la tarde la elaboración de tareas, de 5 a 6 de la tarde es tiempo libre, a las 6 se reza el rosario, de 7 en adelante es tiempo libre, y ya las luces se apagan a las 9 de la noche. En semana también hay personas que se vinculan y se hacen talleres ambientales. También viene el padre Norberto a hacer talleres con ellos sobre valores. Estamos en un grupo ecológico donde se les enseña mucho sobre el patrimonio natural que tenemos en el municipio, y también hay una persona a quien le da clases de inglés. Entonces ellos acá permanentemente están vinculados a actividades diferentes de las escolares, y es como una familia grande. Muchas gracias. Con todo gusto.
Nos encontramos con Vanessa Vargas. Hola, ¿cómo le ha parecido lo del hogar? Pues es un lugar maravilloso, ya que le brinda una oportunidad a aquellas personas que viven, o sea, que son del área rural y les dificulta venir a estudiar, y aquí pues es una ayuda muy buena. ¿Hace cuánto está en el hogar? Prácticamente un año. Nos encontramos con una niña externa, ella nos contará cómo disfruta en el hogar. Pues yo la paso muy bien, estudio, juego con mis amiguitas. El 11 de marzo se realizarán las elecciones de Congreso de la República, teniendo presente las cédulas inscritas hasta el 11 de enero. Desde la Registraduría Municipal conoceremos cómo se llevarán a cabo las elecciones del 11 de marzo del Congreso de la República. Para eso nos acompaña Luis Eduardo Carrillo, registrador municipal. ¿Cuándo iniciaron las inscripciones de cédula para Congreso y cuándo finalizaron? Muchas gracias, Cristina, gracias por esta oportunidad de este magnífico canal, Sistema Parabólico de Jardín. Cristina, las inscripciones según el calendario electoral para Congreso de la República, que es la resolución 2201 del 4 de marzo de 2017, iniciaron el 11 de marzo de 2017 precisamente, y culminaron el 11 de enero de 2018, o sea, el pasado jueves fue que se hizo el primer corte de incorporación al censo para Congreso de la República de cédulas inscritas. Es más, Cristina, es importantísimo informarle a la comunidad en general del municipio de Jardín el total de inscripciones que se realizaron hasta esa fecha 11 de enero de este año 2018 en el municipio, en la registraduría. Hasta ese entonces se realizaron o se lleva un potencial de inscripciones de 239 inscripciones. Enfatizar a la ciudadanía en general que hasta esas 239 inscripciones corte el 11 de enero, el 11 de enero pasado, jueves pasado, hasta esa fecha llegarán en las cédulas que se inscribieron para Congreso de la República, en la elección de Congreso de la República. ¿Cuándo son las elecciones de Congreso de la República? 11 de marzo de 2018. Según la bitácora o la carta de navegación de las elecciones del próximo 11 de marzo, Congreso de la República, que es la resolución que ya mencioné, se hizo también un corte de incorporación al censo para esas elecciones de Congreso de la República. Se hizo un corte 2 meses antes de la elección, 4 meses, perdón, antes de la elección, según el Código Electoral, el decreto 2241 de 1988, se hizo la incorporación del último NUIP, o número de cédula de primera vez expedido en el municipio de Jardín hasta el 11 de noviembre. Tengo también la obligación de informarle a la ciudadanía en general cuál es el número de ese último NUIP, que llegará incorporado en el censo para las elecciones de Congreso de la República, o sea, para las elecciones del 11 de marzo. El número es el 1037-326-763. O sea, la persona que tiene ese número, hasta ese número, vuelvo y lo repito, 1037-326-763, la persona que tiene ese número de cédula y que sacó la cédula por primera vez, llegará incluido en el censo de las elecciones de Congreso de la República del 11 de marzo de este año. Bueno, y algo muy importante también es que hay que tener en cuenta que la Registraduría Nacional no está enviando mensajes o correos electrónicos informando el cambio de la mesa, pues como tal de votación. Expliquémosle un poquito a los televidentes qué sucede con esto.
Qué buena su aclaración, mi respetada y directa jovencita Cristina. Lo que sucede, mi respetada, es que se ha venido filtrando mediante los medios masivos de información en las redes sociales, comunicación de que la registraduría está informándole a la ciudadanía en general que le cambia los puestos de votación, que fueron cambiados sus puestos de votación de un lugar a otro, y eso es totalmente, según locución incluso televisada, el señor registrador nacional del Estado Civil, el doctor Juan Carlos Galindo Bacha, en el cual informa que se haga caso omiso de estas comunicaciones en las redes sociales, porque en ningún momento la Registraduría Nacional informa a la ciudadanía por estos medios masivos de comunicación o redes sociales que la Registraduría está cambiando los puestos de votación. Solamente por la página de la Registraduría Nacional, www.registradurianacional.gov.co. Ahí se puede verificar el puesto de votación de las personas, por ningún otro medio, o sea, fuente fidedigna. Si un ciudadano requiere una información de la Registraduría Nacional, por favor, acercarse a las oficinas de la Registraduría Nacional o de las registradurías municipales, que son dependencias de la Registraduría Nacional, pero no hagan caso omiso de esas comunicaciones que se presentan en las redes sociales, porque están distorsionando y manipulando información, haciendo que el ciudadano hacer de que el ciudadano no concurra a los eventos electorales de manera fidedigna, sino que esté perdido, hacer perder más el ciudadano. Entonces, por favor, a la ciudadanía en general, cuando requieran una información de carácter electoral, arrímense al link la dirección de correo electrónico de la Registraduría Nacional, www.registraduría.gov.co, y allí encuentran la información pertinente, o a la Registraduría Municipal, en este caso en la oficina de Jardín. Bueno, retomando el tema de las inscripciones de cédula, usted nos comentaba que el 11 de enero se realizó el corte, ¿cierto? ¿Cuándo se retomará las inscripciones de cédula? Muchas gracias, Cristina. No, el corte fue realizado el 11 de enero, que fue el día jueves. El día viernes se continuó, el día jueves 11 de enero a las 6 de la tarde fue el corte de inscripciones. Es bueno también informar que el día 27 de marzo a las mismas 6 de la tarde se hará el corte definitivo de inscripciones. Se retomó después del día 11 de enero, o sea, el 12, que fue el día viernes, se retomó obviamente el proceso de inscripciones de cédulas, y en este momento se están inscribiendo cédulas de ciudadanía en la Registraduría Municipal en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero el día 27 estará en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, inscribiendo, porque es el último día de inscripciones, hasta esa hora, porque el proceso de inscripciones de cédula, como todo lo del proceso electoral, está arreglado y está bajo normas. En este momento, ¿cuál es la norma primordial? El calendario electoral que acabé de mencionar, la resolución 2201 del 4 de marzo de 2007. Bueno, es bueno también informar a la ciudadanía en general, y sobre todo a la ciudadanía del municipio de Jardín, que ya se han quemado etapas preclusivas, o sea, etapas que ya pasaron del calendario electoral, la resolución 2201 del 4 de marzo de 2017, y en las cuales ya el tiempo de inscripciones pasó para Congreso de la República. Y tenemos un dato en el cual 2.742 inscripciones se realizaron para Senado de la República, con un total de listas de 23 listas inscritas para Senado de la República. Y para Cámara tenemos 1.793 inscripciones para un total de listas de 348 listas. O sea, ya ustedes, respetados ciudadanos del municipio de Jardín, pueden tener una visión global de cómo será el tamaño de la tarjeta. La tarjeta va a ser grandecita, y cada tarjeta va la de Senado, vuelvo y le repito lo que dije una vez por allá en otra locución. El Congreso de Colombia es bicameral,
y lo compone el Senado y la Cámara de Representantes. Por eso la elección del próximo 11 de marzo es para Congreso de la República y está por Senado y Cámara. Entonces, senadores, listas que se presentaron, personas que se inscribieron, 2.742. ¿Cuántas listas para Senado? 23 listas. Para Cámara de Representantes, 1.793 inscripciones. ¿Para cuántas listas? 348. Con eso, entonces, paramos esta información por el momento. Obviamente vamos a tener otras nuevas locuciones donde ustedes se van a ir enterando de ese proceso electoral, tanto de Congreso como de Presidente, porque también les recuerdo que el 27 de mayo tenemos Presidente y Vicepresidente de la República. Es importantísimo recordarle a la ciudadanía en general y especialmente a la ciudadanía de Jardín, que es desde donde estamos encargados de hacer esta locución, que hagan caso omiso a estas redes sociales donde están manifestando situaciones de la Registraduría Nacional. Incluso dice nuestro registrador nacional Juan Carlos Galindo Bacha que están utilizando los logosímbolos de la entidad, o sea, el escudo de la Registraduría Nacional, para emitir estos comunicados por las redes sociales. Entonces, para que incluso así tenga el logosímbolo de la Registraduría, por favor, hacer caso omiso y acercarse a un punto, a los lugares de información fidedigna, o sea, las registradurías municipales o la dirección de correo electrónico de la página de la Registraduría Nacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por su información. Para Semana a Semana, María Cristina Flores. ¿Cuál será el aumento de las tradicionales motocarro en el municipio y cuáles serán los incrementos nocturnos? A continuación nos informa Valentina Osa. Para este año aumentarán las tarifas en las motocarros. Por eso me encuentro con Daniel Pérez, gerente de la cooperativa Motojardín. Buenas tardes. Cuéntenos cuál será ese aumento en las tarifas. Sí, para este año 2018 se tiene estipulado un alza de 300 pesos en la tarifa urbana. Y cuéntenos si las dos cooperativas llegaron a este acuerdo también. Sí, cómo no. Las dos empresas prestadoras de servicio, en común acuerdo y mediante un estudio pues realizado entre las dos directivas, se tomó la decisión de subirla 300 pesos. ¿Y en la zona urbana, rural, también se subió o sigue estándar? No, para la zona urbana se tomó el alza, ¿cierto? Y para la zona rural, debido a que no tenemos esas rutas asignadas como tal, sigue siendo el mismo precio o en este caso ya según la negociación del prestador de servicio y quien va a tomar el servicio. Hay algunos conductores que siguen cobrando las carreras en su precio anterior. ¿Esto es desleal o por qué lo hacen? Eso sí se puede. Bueno, oficialmente y según el acuerdo de las dos empresas, la carrera mínima está en 3.000 pesos. Pero algunos usuarios en aras de conservar su clientela o hacer alguna clientela más, están cobrando 2.700, 2.500. Esto se tomaría como una alteración en la tarifa del servicio, entonces podría tener alguna repercusión. Por las noches, ¿hay recarga nocturna o sigue estándar como? Como se venía presentando, se continúa con un recargo nocturno de 500 pesos a partir de las 9 de la noche, según la última resolución del Ministerio de Trabajo, que dice que las horas nocturnas empiezan a las 9 de la noche. Entonces, a partir de las 9 de la noche se tiene un recargo nocturno de 500 pesos. Sin embargo, en aras de que no se vea aporreado el bolsillo de los usuarios, todavía estamos cobrando 3.000 pesos. ¿Ha habido alguna queja de las personas por esta nueva tarifa? Inicialmente sí hubo un poco de desacuerdo en algunos usuarios, otros apoyaron la medida puesto que
les parece económico el servicio. Sin embargo, esto es de saberse, porque cada que hay un cambio hay una reacción. Y por último, ¿cuántas motorrotones circulan en nuestro municipio? En estos momentos todavía tenemos un parque automotor de 50 motocarros prestando servicio. No obstante, hay unas motocarros que no están autorizadas para hacerlo, que están prestando servicio, y este sería un buen medio para informarle a los usuarios que no utilicen esta clase de servicio, porque no tienen en ningún momento ningún respaldo o póliza de responsabilidad civil que pueda cubrir un accidente eventual en estos motocarros. Bueno, muchas gracias por su información. Con gusto, cómo no. Informó para Semana a Semana Valentina Osa. Empresas Públicas de Jardín EPJ informa cuáles serán los horarios de recolección de material orgánico y recuperable según los sectores. Con la recolección de basuras ayudamos a tener un ambiente limpio, sano, agradable, libre de bacterias y favorecemos al mantenimiento del medio ambiente. Me encuentro con Joana Agudelo, quien es la gerente de la EPJ. ¿Cómo hacemos una buena separación de las basuras? Hola, ¿cómo estás? Mira, desde acá, desde la empresa de servicios públicos, nosotros le solicitamos al usuario hacer un debido mantenimiento, ¿cierto? Una debida separación de los residuos que se generan al interior de los domicilios de cada uno, ¿cierto? Para eso nosotros tenemos instauradas entonces rutas selectivas en el municipio. Estas rutas selectivas pues van a recoger, digamos que, según el día, según la hora, algún tipo de material. Nosotros manejamos, o digamos que lo que comúnmente conocemos como basura se compone en 3 tipos de materiales, que son el material inservible, que es el que va al relleno sanitario directamente, que es todo aquel tipo de material que ya no podemos utilizar. Entonces, los pañales, las papeleras de los baños, ¿cierto? Todo aquel tipo de mecato metalizado que no le podemos dar un segundo uso, papel parafinado, lo que es el vidrio plano tampoco tiene ningún uso. Entonces, todo esto es material inservible. Otro material que nosotros recolectamos es el material reciclable, que es el material al que le podemos dar un uso alterno, ¿cierto? Entonces es lo que conocemos como las botellas plásticas, las botellas de vidrio, por ejemplo, las botas cauchos también son material reciclable, todo lo que es papel, cartón. Todo este tipo de materiales deben de estar limpios y secos, ¿cierto? Ahí podemos incluir lo que denominamos como chatarras o cualquier tipo de metal, ¿cierto? Aluminio, carla. Ahí están todos estos tipos de materiales a los que le podemos dar, digamos que, una segunda vida o un segundo uso. Y el tercer material que se maneja es el material orgánico, que es todo aquel material que puede ser compostable, ¿cierto? Eso es algo importante y que debemos tener en cuenta a la hora de sacarlo en la ruta del material orgánico. Debemos pensar en toda aquella materia orgánica que se puede descomponer más o menos en el transcurso de 1 o 2 meses. Entonces ahí están los residuos de comidas, las cáscaras, digamos que los residuos de la poda del jardín, pero cuando son, digamos que muy pequeños. Si yo voy a sacar un árbol o una palmera, pues la debo triturar, ¿cierto? Y este tronco del árbol no se me va a descomponer en 2 meses. Entonces ese tipo de material se debe sacar, por ejemplo, en las rutas del inservible. Eso es material inservible. ¿Qué tratamiento se hace con los que se pueden renovar? Como conocemos lo reciclable. El material reciclable aquí en Jardín, lo que hacemos es que tenemos un grupo o digamos que un gremio de recicladores. Ellos son los encargados tanto de la recolección como de la separación del material. Entonces, este material que es recolectado por cada una de las viviendas de nosotros se lleva a una bodega de almacenamiento temporal. En esta bodega, estos señores que son los encargados de separar, pues van a separar digamos que el vidrio en diferentes colores, el plástico, ¿cierto? El PET en diferentes colores. Separan lo que es el cartón, separan lo que es la bolsa plástica, separan otros tipos de materiales y nosotros posteriormente procedemos a hacer como una venta de estos materiales, ¿cierto? Que es el aprovechamiento de la empresa. ¿Qué horarios se hacen la recolección? Bueno, nosotros, como les comentaba, manejamos rutas selectivas. Entonces tenemos los horarios de recolección de lo que es el material inservible y el material orgánico. Inicia a las 6 de la mañana y tenemos diferentes rutas.
Entonces, los martes y los sábados recogemos a partir de las 6 de la mañana el material orgánico en todo el municipio, en todo el área urbana del municipio. Y el inservible se recoge los días lunes en el sector que se ubica del parque principal hacia arriba hasta llegar a la calle número 13. Se recoge los días lunes. Los días viernes se recoge el material inservible en el sector ubicado del parque hacia abajo hasta llegar a la calle 5, que es la calle que da de la bomba al hospital, ¿cierto? Y los días miércoles se recogen los extremos del municipio, que son los que quedan faltando. Entonces el día miércoles la recolección inicia de la calle 13 hacia arriba hasta la truchera del kilómetro 5 y de la calle 5 hacia abajo prácticamente hasta el sector del puente Pisano. Y el material reciclable se recolecta los días martes, miércoles y jueves. Los martes es en lo que conocemos como el sector comercio, que es el sector del parque y las aledañas. El día miércoles es del parque hacia abajo, totalmente, y los jueves es del parque hacia arriba, incluyendo sector estadio, 40 amigos. En la zona rural hay también recolección de basuras. Bueno, es importante aclarar que la empresa, digamos que fue constituida con el fin de realizar la recolección y la prestación de los servicios públicos de aseo solamente en el área urbana del municipio. Sin embargo, nosotros, digamos que nos ponemos de acuerdo con las juntas de acción veredales para hacer recolecciones principalmente de material reciclable. Tratamos de hacer recolecciones, digamos que periódicas, no muy frecuentes en las veredas. El año pasado logramos recolectar material reciclable en 9 veredas y material inservible en 6 veredas. Con el material inservible es un poquito distinto. El material inservible es aquel que llega al relleno sanitario, ¿cierto? Y a nosotros allá, digamos que nos dan una cuenta de cobro por poder depositar. Entonces, ahí es cuando nosotros entramos a hablar, digamos que con la comunidad rural, de que si ellos se agremian, si ellos hacen algunas acciones, eventos con la junta veredal, digamos que pueden recolectar fondos para cubrir este tipo de gastos. Y nosotros como empresa podríamos entrar a prestarles el servicio de recolección. Bueno, muchas gracias por su información. Muchísimas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Informó para Semana a Semana Sara Manuel Arcila. Llegamos al final del informativo. No se pierdan la próxima emisión aquí, por su canal comunitario Antena 4.